Como ustedes recuerdan, hemos estado viendo un sacrificio mejor que es el de Abel y que se diferencia por el que ofreció al de Caín. Y luego hemos mirado la comunión con Dios, dado que no murió, sino que caminó de acuerdo a la voluntad de Dios y fue traspuesto sin ver muerte. Por último, nos encontramos con la presencia de Noé en este capítulo del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que dio testimonio, dice la Escritura, de la obra de Dios en la salvación de toda su familia. Un hombre que predicó a toda su generación mientras preparó el gran barco, donde miles de personas se podían haber salvado, además de los animales. En la misma presencia de Dios, que nos permite andar en la vida como el llamado de Dios. Sin fe es imposible andar en el camino de Dios. Como hijos de Dios debemos agradarle. La vida de Noé es un ejemplo. En la vida de este hombre que estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le mandó, un barco que debería seguir las instrucciones de Dios. La Biblia en Génesis 6, 14 al 16, relata que Dios le encargó a Noé construir un arca de madera bien cepillada, dividido en compartimentos, calafateado con brea por dentro y por fuera. Así relata un diario español y sigue diciendo. Además, le indicó cuáles debían ser sus dimensiones. Eslora 300 codos, manga 50 codos y puntal 30 codos. O sea, largo 300 codos, ancho 50 y puntal 30. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el codo mencionado en la Biblia era la distancia media de un adulto entre el codo y el extremo de la punta de los dedos, y que según el valor de la época podría corresponder a una equivalencia de 45 centímetros y medio, obtendremos que las medidas del arca serían de largo unos 136 metros, un ancho de 22,8 y una altura de 13,6. Resulta destacable que estas relaciones de largo, ancho y alto o puntal son las utilizadas en la construcción del arca, más típica de la construcción de los años 90. Se utilizaron en el pasado cuando los buques no eran tan esbeltos. Pero las coincidencias no acaban aquí. Si examinamos el pasaje de la Biblia en cuestión, podemos observar que a Noé también se le encargó una brusca curva, una curvatura central de la cubierta superior, de un codo de altura. Es increíble, esta medida también coincide con la brusca estándar de los años 70, que se obtenía del cociente de la manga dividido 50, que en este caso correspondía a una dimensión de 0,456 metros. Esto está en un diario de Galicia, La Voz de Galicia, y el título es ¿Sabía que el arca de Noé da las proporciones de la construcción naval del siglo XX? O sea que después de tantos cientos de años, las dimensiones de la medida de los barcos modernos y los grandes transatlánticos del mundo entero son similares a las medidas que Dios le había pedido a Noé que hiciera con su arca. Esto habla de la sabiduría de Dios y de la inspiración de Dios en la Biblia. Noé nos recuerda su fidelidad a Dios y su testimonio a su generación. Es notable que nos dice la Escritura que Dios acortó la vida de los hombres a 120 años debido a su maldad, y que eligió a un hombre fiel y a su familia para que construyeran el arca. Hubo tres cosas en estos tres siervos que hemos considerado
y que debemos imitar. Abel eligió un sacrificio apropiado. Enoc caminó con Dios y Noé dio su testimonio. Y a pesar de ello, nadie quiso acompañarlo. Incluso aquellos que habrían trabajado en la preparación del arca, solamente su esposa y la familia de sus hijos fueron los que se salvaron en el arca. El resto de la humanidad pereció y una nueva etapa comenzó en la vida de los seres humanos. Ahora bien, nosotros debemos imitarlos. El sacrificio que tenemos es el de Cristo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Dice así la Escritura: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Podríamos citar muchos versículos más en este sentido, pero este basta. En segundo lugar, deberíamos tener en cuenta nuestro testimonio, como el de Enoc. Caminó con Dios. Qué hermoso sería si mi vida es un ejemplo en este sentido. Cada uno de nosotros, como creyentes, debemos tener en cuenta que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y por último, tenemos que tener en cuenta nuestra obediencia. Como cristianos debemos imitar el ejemplo de Noé, que fue mandado a hacer un barco inmenso, como hemos visto. Lo hizo en un lugar donde no había agua, pero creyó en Dios. Y entró en el barco cuando recibió la orden. Y toda su familia y los animales, que fueron muchísimos, en 3 pisos se salvaron. Recordemos, esto es una trilogía en nuestra vida. Sacrificio, caminar con Dios, obedecer a Dios. 3 aspectos que debe tener mi vida para servir fielmente al Señor. Que podamos hoy servirle con integridad y comenzar un año nuevo consagrados, como dice el himno. Alma y vida y corazón es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Que esta sea nuestra meta en el día de hoy. Será hasta mañana, si Dios quiere.